¿Desea usted comprender y recordar lo que lee? Pues este video es para usted. Es muy importante comprender y recordar lo que leemos, especialmente cuando debemos hacerlo para algún examen o para hacer alguna presentación en nuestro trabajo. Es por esto que rápidamente, el día de hoy, aprenderemos cómo comprender y memorizar rápidamente, aprobar cualquier tipo de examen, ampliar nuestro vocabulario, divertirse mientras leemos y descubrir cosas nuevas, incrementar nuestra velocidad de lectura. ¿Cuáles son las estrategias para poder leer correctamente? Miren, por ejemplo, si uno está leyendo, por ejemplo, un libro corto, ¿no? Relativamente un libro corto, este es uno de los libros que yo he escrito, por ejemplo, ¿no? De áreas protegidas. Es decir, lo que yo les recomiendo es que, en primer lugar, por supuesto, hay que leer, digamos, el título, ¿no? Y es decir, todo lo que haya en la tapa y en la contratapa, antes de comenzar a leer el contenido del libro. Luego, es muy importante también leer el índice, ¿no? Es decir, cuál es el contenido de lo que vamos a leer. También sería interesante, dependiendo por supuesto de cuál sea nuestra intención, ¿no? Es decir, si realmente tenemos que dar una exposición, es algo serio, ¿no? Es decir, dependiendo de cuál es la importancia de lo que vamos a leer. También es muchas veces muy importante leer cuál es la biografía del autor, que normalmente está en una de las tapas internas o en la contratapa. De tal forma que nosotros nos podamos ir orientando cuál es la intencionalidad de lo que estamos leyendo. ¿Cómo obtener el punto central? Es decir, esto es muy importante. Por ejemplo, si leemos libros un poco, digamos, más complejos, por ejemplo, este de ortografía de la Real Academia Española, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, digamos, ya puede ser que queramos estudiar todo el contenido o simplemente queremos saber el funcionamiento de la coma o cómo se dividen los párrafos o qué tipos de oraciones existen, qué sé yo. Entonces, es muy importante cuando estamos leyendo, digamos, un texto un poquito más complejo, siempre estar en la búsqueda para identificar cuál es la oración principal que existe en cada hoja, incluso, ¿no? En cada capítulo o en cada párrafo. Hay que tratar siempre de identificar cuál es la oración principal, es decir, cuál es la oración que resume básicamente todo lo que vamos a leer, digamos, en esa parte del libro. También, por supuesto, hay que buscar activamente cuáles son las oraciones secundarias, ¿no? Es decir, cuáles son las que están explicando o mostrando cuáles son los detalles que nos ayudan a comprender mejor la idea principal. Esta estructura, normalmente, que es la forma como nosotros también deberíamos escribir, y si es que estamos leyendo a escritores correctos, esa es la estructura en la que tienen normalmente no solamente los párrafos, sino también los capítulos o los escritos completos. Es decir, ya aumentando la escala, también existe un párrafo principal, que normalmente es el primero, pero también puede estar un poco más abajo, que es el que describe todo el capítulo que vamos a leer. Y luego hay otros párrafos que explican esta idea y hay otros subpárrafos que explican los párrafos de soporte. Otra estrategia muy útil para seguir las ideas del autor es, por ejemplo, darnos cuenta qué tipo de estructuras está utilizando el autor en diferentes partes. Por ejemplo, muchas veces está comparando ideas. Es decir, está diciendo si tal cosa, digamos, tal cosa funciona de esta forma y esta otra cosa funciona de esta otra forma. Entonces, existe un contraste o una comparación entre ideas. Otra forma, por ejemplo, es darnos cuenta cuando se está hablando digamos, de una causa y un efecto. Es decir, como sucedió tal cosa, entonces sucedió esta otra.
y posteriormente esta otra. Entonces, darnos cuenta de esa estructura, que puede ser que esté en una misma oración o puede ser que esté incluso explicada a lo largo, digamos, de varios párrafos, es muy útil para nosotros ya rápidamente darnos cuenta, bueno, hacia dónde está yendo el escrito. O también puede ser que el autor está dando ejemplos acerca de lo que está hablando o definiciones. Entonces, darnos cuenta de este diferente tipo de estructuras que existen en un texto, pues rápidamente nos ayudan a ubicarnos y a comprender más rápidamente. Es muy importante también relacionar los detalles, es decir, no pensar que todo tiene la misma importancia dentro de un párrafo, un escrito o un libro. Entonces, para eso es muy importante relacionar los detalles, porque la velocidad de la mente siempre es mayor a la velocidad de la lectura. Es decir, mientras nosotros estamos leyendo algo sin caer en ensoñaciones, la mente normalmente es más rápida para poder estar pensando en más cosas de las que estamos leyendo al mismo tiempo. Entonces es importante utilizar este poder, no para caer en ensoñaciones, sino para más bien estar relacionando lo que estamos leyendo, es decir, algunos detalles, con la oración principal y también irnos dando cuenta de cuál es la relación entre los detalles. Algo que perjudica normalmente o nos hace mucho más difícil leer y comprender y recordar algo es la falta de concentración. Y para esto existen algunas guías o técnicas muy sencillas. Por ejemplo, una de las más importantes es reducir la ansiedad. Es decir, si nosotros estamos muy estresados o muy preocupados por alguna situación o hay algo urgente que debemos hacer, entonces en esas situaciones lo que hay que hacer es primero atender lo que es realmente urgente, ¿no? Si es que hay que hacer una llamada, hacerla de una vez. Es decir, tenemos que reducir esa ansiedad, ¿no? O si estamos, por ejemplo, muy nerviosos, o qué sé yo, bueno, por ejemplo, una caminata o hacer un poco de ejercicio, darse una ducha. Es decir, tenemos que irnos conociendo para bajar esos niveles de ansiedad. Por supuesto, otro aspecto muy importante es tener un ambiente adecuado. Es decir, si estamos queriendo estudiar y leer algo y constantemente nos están interrumpiendo, ya sea compañeros de trabajo o los niños en el hogar, es decir, o existen ruidos o hay una música muy fuerte, qué sé yo, bueno, esto va a hacer, en primer lugar, que no podamos concentrarnos correctamente y luego que nos tome hasta 10 veces o 20 veces más aprender o leer algo, si es que lo haríamos en un ambiente tranquilo. Entonces es muy importante siempre tratar de tener un lugar adecuado, correcto y en horarios adecuados para que nosotros podamos realmente enfocarnos en lo que vamos a leer. Es también muy importante tener objetivos muy claros acerca de qué es lo que nosotros estamos esperando obtener. Por ejemplo, si vamos a leer, digamos, este libro de áreas protegidas, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Queremos hacer una idea general? ¿Queremos saber sobre una área protegida en específico? ¿No? Es decir, es muy importante tener objetivos bien claros. ¿Es para dar un examen? ¿Es simplemente para divertirnos? Entonces, tener el objetivo claro es fundamental para que nosotros podamos activamente ir buscando las respuestas a nuestro problema o nuestro objetivo principal mientras vamos leyendo. Otro elemento muy importante es la fatiga. Es decir, si nosotros estamos muy cansados, por ejemplo, no es buena idea tratar de estudiar algo, porque realmente la actividad intelectual, la actividad de la lectura y del estudio requiere
de un esfuerzo muy importante. También es muy importante establecernos premios a corto plazo. Es decir, digamos, podemos leer algo durante 30 o 40 minutos y luego, por ejemplo, premiarnos con cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, no sé, tomar una taza de café o ir a dar un pequeño paseo. Pero por supuesto los premios tienen que ser acordes a los avances. Si hemos estudiado, por ejemplo, todo un día o toda una semana un tema, bueno, sería importante darse un premio más importante que si simplemente es un descanso, ¿no? De 5 o 10 minutos, digamos, entre lecturas. Posiblemente lo más importante para formarse hábitos de lectura es, en la medida de lo posible, siempre tratar de leer lo que nos interesa, ¿no? Es decir, y aquí viene, digamos, el primer error, ¿no? Esta recomendación es especialmente útil para los niños y los jóvenes, pero para cualquier edad. Y es que en general, por ejemplo, muchas veces, digamos, a los niños o a los jóvenes se les trata de impulsar, ¿no? O de coercionar a que lean cosas que a ellos realmente no les interesan. Entonces la lectura se transforma en una experiencia realmente desagradable y por lo tanto la persona ya no va a querer repetir esta actividad porque la va a relacionar con algo negativo. Pero por el contrario, si por ejemplo a un niño, digamos, lo llevamos, no sé, a una librería y él encuentra, por ejemplo, una revista de una serie de televisión que ella le encanta, entonces, y ella nos pide eso y se lo compramos, pues obviamente el nivel de interés va a ser mucho más alto que si nosotros compramos cualquier cosa que a ella no le interese. Es lo mismo para nosotros, ¿no? Si por ejemplo a nosotros nos encanta la ciencia ficción o la medicina o los negocios, y nosotros, por ejemplo, leemos libros acerca de estos temas que nos están apasionando o que estamos necesitando en cierto momento, pues realmente va a ser muchísimo más fácil que intentar leer algo que a nosotros no nos interesa. Ahora, por supuesto, muchas veces tenemos que hacerlo a fin de obtener un grado académico, que aunque no nos apasione, bueno, son parte de lo que se necesita para lograr objetivos mayores, en cuyo caso la disciplina y el profesionalismo son las respuestas. ¿En qué consiste la lectura rápida? Básicamente, como les decía anteriormente, en leer primero la tapa, la contratapa, ¿no? La introducción, ¿no? El párrafo de la conclusión y el índice, ¿no? Y luego, dependiendo, digamos, de qué tan largo sea un escrito, nosotros podemos leer, por ejemplo, rápidamente la primera oración de cada párrafo. Así, rápidamente. Para eso sí nos puede servir mucho las técnicas de lectura veloz que veremos a continuación. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho este procedimiento, ya es mucho más fácil para nuestro cerebro y para nosotros darnos cuenta de cuáles son las preguntas principales que puede resolver el texto que vamos a leer. Algunos tips para recordar lo que leemos. En primer lugar, debemos intentar recordar. Es decir, si nosotros le instruimos a nuestro cerebro, a nuestro consciente y a nuestro inconsciente que intente o que recuerde, le damos la instrucción de que recuerde lo que vamos a leer a continuación, entonces nuestro cerebro ya sabe lo que tiene que hacer. Debemos tratar siempre de comprender lo que estamos leyendo. Es decir, si nosotros tratamos de memorizar un párrafo o peor, algo más extenso, sin comprender lo que dice, es prácticamente imposible. Es decir, la memoria sin la comprensión no es posible. Entonces es muy importante leer y releer lo que deseemos memorizar varias veces, puesto que la técnica para recordar lo que leemos básicamente se resume en comprender
y repetir. Algo también muy importante es darle tiempo a nuestro cerebro, porque es decir, existe algo físico, ¿no?, en nuestro cerebro, es decir, las neuronas tienen que construir nuevas conexiones entre sí para recordar cosas que no sabíamos con anterioridad. Entonces ahí también está implícito un proceso tanto físico como químico. Es decir, se tienen que construir estos recuerdos, literalmente, ¿no? Estas redes de neuronas, estos caminos de los recuerdos se tienen que construir en nuestro cerebro. Entonces es por eso que es muy importante dar cierto tiempo para que esto suceda. Por ejemplo, si nosotros estudiamos algo hoy día, ¿no?, y luego nos vamos a dormir, le damos tiempo a que nuestro cerebro vaya construyendo eso. Y luego al día siguiente, bueno, volvemos a repasarlo, ya básicamente lo general y algunos detalles importantes específicos. Entonces lo que sucede es que estas conexiones entre las neuronas se van haciendo más fuertes, incluso se podría decir un poco más gruesas, por supuesto a nivel microscópico. Entonces dar tiempo para que el cerebro construya estas conexiones. También es muy importante siempre identificar cuáles son las ideas claves o los datos o las fechas claves que debemos recordar, pues no todo lo que está en un escrito debemos memorizarlo. Porque la mayoría de las palabras que están en un párrafo o en un libro entero son simplemente explicaciones de cómo están yendo los sucesos y las historias. Entonces, todas estas frases y palabras que, digamos, nos ayudan un poco a contar una historia, no son necesarias que nos las memoricemos. Es más, intentarlo simplemente va a perjudicar a que nosotros podamos memorizar las fechas, por ejemplo, los nombres, los datos y los sucesos importantes de forma efectiva. Entonces es muy importante luego en cuadros sinópticos, por ejemplo, ¿no?, normalmente por escrito o incluso también uno lo puede hacer mentalmente, es decir, ir organizando cuál es la estructura de estas ideas. Es decir, digamos, esta idea principal, ¿no?, tiene tales y tales componentes. Y estos componentes, por ejemplo, tienen tales y tales fechas. Entonces, por ejemplo, esquematizar de esta forma, incluso con nuestras propias palabras, para que esto se recodifique a la forma en la que nosotros individualmente comprendemos las cosas, es clave para poder recordar lo que leemos. La velocidad de lectura. En primer lugar, es muy importante eliminar los malos hábitos para que podamos leer más rápido. Por ejemplo, algunas cosas que ya habíamos hablado con anterioridad, ¿no? Es decir, reducir, por ejemplo, los ruidos o las distracciones o la ansiedad, qué sé yo. Es decir, son hábitos que son perniciosos. Primero, realizar una lectura rápida o un overview, ¿no? Es decir, como lo habíamos visto con anterioridad. Es decir, primero leer las tapas, las contratapas, el índice, ¿no? Es decir, para orientarnos hacia dónde va el escrito que estamos leyendo. Es muy importante darse cuenta cuáles son las preguntas más importantes que nosotros deseamos responder, mantener la flexibilidad en la lectura. Es decir, hay partes que debemos leer con más detenimiento y hay otras partes que podemos leer mucho más rápidamente. Entonces debemos siempre tener una mente flexible para no estar todo el tiempo interponiendo incluso nuestros propios pensamientos o prejuicios o ideas preconcebidas que tengamos, sino tratar de abrir la mente para escuchar con tranquilidad y con silencio dentro de nuestra mente de qué es lo que se está tratando de exponer. La técnica del dedo índice. Si bien esto parece hasta un poco infantil, es realmente una técnica que en gran parte resume muchos de los cursos de lectura veloz que existen. Es decir, ¿en qué consiste? Consiste en que
Mientras nosotros vamos leyendo cualquier libro, es decir, simplemente con el dedo índice vamos señalando, vamos señalando lo que vamos leyendo. Y es muy importante, por ejemplo, tratar de mover el dedo índice un poco más rápido de lo que nosotros podemos leer comprendiendo. Es decir, si nosotros no comprendemos lo que estamos leyendo, estamos yendo demasiado rápido. Es decir, no es lo apropiado. Por ejemplo, nos ayuda a que nuestra mente vaya tomando el hábito de no retroceder constantemente mientras lee. Es decir, ya como el dedo está avanzando, nosotros pues seguimos avanzando y seguimos avanzando hacia hasta el final, ¿no? Por supuesto, si es que hay algo realmente que no hemos comprendido, es importante releerlo, ¿no? Mejor en ese momento. Pero en general, lo más importante es no correr en el vicio de estar todo el tiempo retrocediendo, ¿no? O sea, uno a veces le lees y retrocedes, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, la mente no necesita eso. La mente lo que necesita es ir desde el principio hasta el final, pero a la máxima velocidad que nos sea posible, comprendiendo lo que leemos. Otro vicio que nos ayuda a evitar esta técnica del dedo índice es a dejar de repetir en nuestra boca y en nuestra mente lo que estamos leyendo. Eso, por ejemplo, simplemente nos enlentece. Entonces, una vez que nosotros hemos practicado muchas veces esto de la lectura con el dedo índice, pues la mayoría de las veces luego podemos ya omitir el dedo índice, es decir, ya podemos leer simplemente con la mirada sin perdernos. Hay muchas veces en las que no es bueno utilizar una lectura veloz, ¿no? Es decir, leer todo súper rápido. ¿En qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, cuando estamos leyendo una novela. Porque si lo hacemos de esta forma, no vamos a disfrutarla tanto la novela, nos vamos a perder muchas de lo importante que está escrito entre líneas, es decir, lo que está implícito y no se está diciendo. Y también no nos vamos a divertir tanto como si hiciéramos una lectura más relajada, ¿no? También es muy importante no leer excesivamente rápido. Por ejemplo, documentos que tenemos que firmar como contratos. Es decir, es importante siempre ser flexibles. En las cláusulas que tengan consecuencias serias, es muy importante leerlas con cuidado para ver si no hay segundas intenciones o si no hay lo que se llama la letra chica, ¿no? Que podría llevarnos a conflictos o a problemas. Y para eso es muy importante no tener vergüenza. Es decir, muchas veces se ha visto, yo mismo he visto, personas que firman documentos, ¿no? Digamos cuando están en una notaría o están con abogados o con la contraparte, qué sé yo, y muchas veces firman documentos casi sin leerlos. Y muchas veces esto se debe a que ellos tienen vergüenza a que las otras personas piensen que ellos leen demasiado lento. Otra práctica muy importante para aprender a leer correctamente es leer en voz alta. Por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos, él decía que todos los libros que había leído en su vida siempre los había leído en voz alta. Esto porque decía él que maximizaba su comprensión, porque él así no solamente recibía la información a través de su vista, sino también a través de su oído e incluso a través de ir moviendo las manos y con el lenguaje corporal, podía él recibir mucho mejor los mensajes y luego posteriormente transmitirlos de una forma más eficiente y más precisa. Otra práctica que yo les recomiendo es siempre tomar notas y subrayar lo que ustedes están leyendo. Bueno, si les gustó este contenido y si lo encuentran de utilidad, por favor no se olviden de darnos un like y de suscribirse a nuestro canal. La lectura
es una actividad realmente apasionante, pero en cierta forma podríamos decir que es un gusto adquirido, pues al principio se hace un poco difícil y engorroso aprender a disfrutar la lectura. Sin embargo, y especialmente cuando uno desde niño, desde joven, comienza a leer los libros que a uno realmente le apasionan, es realmente una actividad fabulosa porque le permite a uno ampliar su mente y obtener conocimientos y experiencias a través de las vivencias de otras personas, incluso de otras épocas y de otros lugares geográficos del planeta. Es realmente una experiencia que yo se las recomiendo a todos ustedes, convertirlas en un hábito diario de su vida, pues son indudables los beneficios de esta actividad. En este capítulo de Saber Leer, queremos mostrarles las principales técnicas y procedimientos, pues saber leer es tanto un arte como una ciencia. Bueno, les agradezco mucho y espero que este video los ayude a poder leer con mayor eficiencia. Recuerde, la clave de la lectura efectiva es la comprensión con la repetición. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.